inglés, pero tampoco tienen herramientas para el trabajo. Entonces dijimos, bueno, miremos qué ha hecho el Estado, qué ha hecho la sociedad, qué han hecho las empresas, o sea, qué hay para los jóvenes dentro del sistema sobre estos temas. Y allí fue que nos sentamos ya con la Facultad de Administración a diseñar este proyecto, en el cual queríamos indagar en esa primera fase que trabajamos acerca de qué hay, cuál es el estado del arte sobre este tema, cuáles son las normas, qué lineamientos hay, quién los maneja, qué oportunidades hay para estos chicos. Decidimos no aplicar herramientas para personas menores de edad, decidimos en primer lugar verlo desde los documentos, desde los actores del sistema, por eso hicimos entrevistas con el ICBF nos acompañó en un conversatorio previamente y también hicimos una conferencia internacional para presentar los resultados de esta primera fase. Ahí vimos buenas prácticas, también dificultades, y eso fue lo que nos llevó a esa segunda fase, que es la que vamos a presentar, y es, no encontramos en ningún lado una ruta de empleabilidad. Entonces, si yo soy empresario, cuando nos sentábamos con los empresarios, les preguntábamos, bueno, ¿usted vincularía a jóvenes que han salido, que han cometido un delito? Pues se imaginarán, fueron variadas las respuestas, ¿no? La mayoría dijo que tendría prevenciones, la mayoría dijo que sería difícil, que tocaría ver el caso particular. Pues nosotros les contamos que en el SRPA no hay antecedentes, es decir, no queda en su hoja de vida que cometió un delito y estuvo en el sistema. Pero esos temas salen a la luz. Además, si queremos promover con las empresas y las entidades programas para estos jóvenes, hay que contarles quiénes son, porque también salen con muchas barreras. Entonces dijimos, bueno, no encontramos una ruta, pero cuando hablamos con el ICBF, vimos a la Fundación Corona, hay varias, Krebs and Waffles, Éxito, está también Fuller Pinto, bueno, y una cantidad de empresas, Tostado también, y otras entidades y empresas. Nos dimos cuenta que sí hay cosas hechas, sí, hay muchas cosas. ¿Qué hicimos entonces? Necesitamos reconstruir con todo lo que hay una ruta de empleabilidad. ¿Qué debería recibir un chico cuando entra? Bueno, y esto es solo medida privativa de la libertad, nos concentramos ahí. ¿Qué debería recibir este chico cuando entra? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué les están ofreciendo? ¿Qué dificultades tienen para poder capacitarse para el trabajo? ¿Y qué oportunidades tienen cuando salen? Si el objetivo del sistema es que estos chicos puedan trabajar en la legalidad, hacer su proyecto de vida, no volver a incurrir en conductas, y salen y no hay nada, y vuelven al mismo barrio en el cual tenían los amigos con los que cometían estos delitos, la misma familia con problemas, las mismas situaciones de violencia. Entonces, ¿qué oportunidades hay para ellos? Pero es un tema que no se ha trabajado tanto. Y es un tema que admitíamos, digamos, en los diálogos con el ICBF, que se tiene que reforzar, porque estos chicos necesitamos fortalecerlos para salir, digamos, a la sociedad con herramientas y con empleo. Ese es el objetivo de nuestro proyecto. Ya el profesor Luis Fernando les va a contar en detalle cómo construimos esta ruta, en qué consiste. Por ahora, como les decía, invitarlos a participar en nuestra investigación. Ya les contaremos de pronto por correo en la maestría quienes estén interesados en vincularse. Pueden hacerlo como asistentes de investigación, también como para publicar un artículo o para hacer una ponencia, etcétera. Ahí podemos mirarlo. Pero es un tema que vamos a seguir investigando. Esta es la tercera fase y vamos a seguir, ¿no? Sí, se estaba contando cuántos auxiliares has tenido. Sí, es que tú has tenido como unos 6. Como unos 8 hemos tenido en el proyecto. Y yo he tenido 3. Y hemos sacado varios artículos con los estudiantes sobre diferentes temas. Entonces, bueno, ahí vamos. Y ahora con el ICBF, de alguna forma este evento también es para presentarle al ICBF los resultados de lo que hemos reconstruido para ellos. Porque quién más que las entidades que lideran el sistema pueden valerse de esa ruta, y allí es donde ya podemos ver en qué se necesita profundizar en investigación. Entonces, bueno, sin más preámbulo, yo no sé si al final va a haber un momento para resolver preguntas
Sí, puede haber de pronto. Por si tienen dudas, confusiones, preguntas, entonces de pronto al final ya cuando cerremos. En todo caso, pero si tienen inquietudes que se dan instancia también para eso. Listo, bueno, muchas gracias. Listo, doctora Ana María, muchas gracias. Entonces vamos a adentrarnos, ya, muchas gracias, adentrarnos directamente en esa labor que la doctora Ana María ha introducido y es la ruta para promover esa empleabilidad. Entonces vamos a ir a ver algunos obstáculos, vamos a ver cosas que nos va a presentar el doctor Luis Fernando y que nos permite ubicarnos un poquito en el sentido de lo que queremos lograr con la investigación. Doctor Luis Fer, muchas gracias. A su No, pedir la disposición. ayuda de que me envíe un interior. Eso, Gracias, yo con unos aparatitos les tengo. Respeto, muy buenas tardes a todas, a todos, a todos. Bienvenidos a este espacio. Un segundo que la logística no. ¿No lo logramos? Pasamos. Juega con... Ya. Listo. Bueno, agregar a lo que nos comentaba la doctora Ana María, es una cosa bien interesante para nosotros en la investigación, y es que las instituciones se acerquen, ¿sí?, a solicitar acompañamiento para la resolución de problemas. En este caso, ¿sí?, fueron las entidades que estaban trabajando en ese momento, ¿sí?, del Estado, quienes consideraron acercarse, ¿sí?, para que nosotros miráramos en general la problemática del SPA y cómo la podíamos abordar. Este proyecto surge, ¿sí?, precisamente de la pertinencia de la universidad, ¿sí?, y ojalá fuera en todo, ¿sí?, y nos compromete aún más, ¿sí? Entonces digamos que además de ser nosotros sensibles, ¿sí?, estamos respondiendo a una demanda social, ¿sí?, a nuestro principio de previsión y extensión social. Entonces digamos que es un elemento supremamente importante y es ahí donde empezamos a congregarnos unos y otros. Bienvenidas la profesora Elga, que es la directora de La maestría de administración, y también la doctora Flor, que es quien nos acompaña a nosotros en el proceso en administración de empresas en currículum. Gracias. Bien, vamos a entrar entonces a hablar un poco de qué o cómo realmente orientamos nosotros ese proyecto de investigación, esa segunda fase, que como bien lo decía la doctora Ana María, responde precisamente a esa primera aproximación que tuvimos en compañía con toda una serie de actores sociales muy importantes. En primera instancia, pues el ICF, pero también los empresarios, pero también las entidades que acompañan en ese momento a todo el proceso, sus asociados, sus afiliados, que generalmente son a quienes no recurren, sino quienes están allí para acompañar los diferentes procesos que hay para pues, precisamente ir mirando, ¿no?, cómo realmente se cumplen con los mandatos específicos que están, pues obviamente consignados para que haya un acompañamiento a esos jóvenes. Yo me referiré todo el tiempo a jóvenes, ¿sí?, pero estamos incluyendo aquí también a los adolescentes. Siempre hemos hablado de los jóvenes, pero están también los adolescentes. Eso es importante, ¿no?, sobre todo ustedes del derecho que son tan precisos, ¿sí?, es importante hacer la aclaración, ¿sí? Bien, uno de los aspectos importantes del proyecto fue en primera instancia es aportar a la comprensión del rol del Estado a la atención que se da en materia de capacitación y promoción de la empleabilidad, ¿sí? Y aquí vienen dos elementos importantes. Un primer elemento importante, ¿sí?, que es asegurar la reintegración del joven y de la joven, y el tema más duro, digamos, lo que generalmente estamos nosotros en la vida, ¿no?, que es la reincidencia. ¿Cómo evitar la reincidencia? Y ese es como el centro, ¿no? Ese es como lo que realmente nosotros, no es que nos motiva, sino que realmente tratamos de evitar precisamente haciendo, digamos, analizando todos los procesos que estamos, digamos, siguiendo para el desarrollo del proyecto. Como dijo la doctora Ana María, cuando nosotros empezamos, ¿sí?, a mirar
todos los estados de arte, etcétera, nos dimos cuenta que había fragmentos, ¿sí? Que si bien hay una intención de una ruta, se menciona una ruta, ¿sí? Pero en cognición se llama un conocimiento tácito. Es decir, todo el mundo tiene supuestamente una ruta aquí, pero en el explícito no hay. ¿Sí? Todo el mundo habla de ruta, ¿sí? Pero la ruta, si bien está en algunas cartillas, en algunos elementos, no está integrada, ¿sí? No se ve, ¿sí? Se ve un apoyo, un interés, pero está fragmentada. ¿Y dónde se siente? Pues cuando hay ese diálogo con los diferentes grupos de interés. De ahí que nosotros hablamos que es para nosotros muy importante, ¿sí? Integrar, diseñar, en el buen sentido, ¿sí? A partir de, ¿sí? De esos tácitos que hay, de esas prácticas que existen en todos los grupos de interés que hacen parte de quién, de el sistema, ¿sí? Poder no reconstruir, sino articular y darle sentido a lo que es la ruta. Y pues obviamente, y es lo que nosotros siempre hablamos, velar porque esos actores estratégicos tengan realmente una claridad sobre cuál es su rol. Bien. Digamos que acá, diríamos que nuestro proyecto se significaría un poco el tema de la justificación, ¿sí? Y que pues obviamente que es lo mínimo que debe garantizar el apoyo de los jóvenes del RCPA en empleabilidad. Yo creo que una cosa muy importante, ¿cierto? Sobre todo para los educadores, siempre es hablar de habilidades y competencias, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente fortalecer o, digamos, encaminar, ¿sí? Todas las habilidades y competencias, ¿sí? De estos jóvenes que están dentro del sistema, ¿sí? Y lo más importante, ¿sí? Que siempre estará, es para reconstruir un proyecto de vida. Eso es supremamente sensible, ¿sí? ¿Cómo realmente, ¿sí? Darle sentido a un proyecto de vida? Lo otro, digamos que es ofertar esas oportunidades, ¿no? De acceso al trabajo. Y para eso, ¿sí? Hay algo muy interesante que trabaja en el CDPA, que ellos tienen ya un modelo, ¿sí? Y han venido trabajando, desarrollando un modelo, que es un modelo de atención individual, porque esto pues, obviamente es individualizado, es supremamente sensible. Y hay un tema, un eje bastante importante que tiene que ver con la autonomía. Y la autonomía nos da la capacidad de decidir. Entonces, ¿cómo realmente le damos autonomía a los jóvenes, ¿sí? Para que realmente dentro de ese proceso de apoyo tenga esa capacidad de decisión, ¿sí? En cuanto al tema de la empleabilidad, en este caso, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos por un lado la restitución y por el otro lado, el otro eje que es el pedagógico. Y hacemos así, ¿sí? Eso es muy práctico, ¿no? Es mi mundo. Bueno, y luego, por supuesto, como les decía, el tema de prevenir la reincidencia de conductas delictivas, ¿sí? Es muy difícil pensar. Pensémonos nosotros en ese campo, ¿sí? ¿Estaríamos dispuestos realmente a recibir un salario mínimo? ¿Atender un horario? ¿Órdenes? Es ahí, ¿no? ¿Y cómo prevenir la reincidencia? Es todo un desafío donde pueden caber todas las disciplinas, ¿sí? Donde, hablando acá con la doctora, me dicen son 5.000 niñas y niños. Y eso hay que saber cuántos no están por ahí. Es siempre mucho el desafío. Pero bueno, miremos y acá pues obviamente lo importante es dar soluciones, ¿no? Ahora bien, ¿cómo nosotros empezamos a hacer los abordajes desde el plano ya de la investigación, dentro de la metodología de la investigación? Que queremos compartirles, ojalá se animen también, ¿sí? A utilizar este tipo de herramientas porque ayudan muchísimo. Lo primero, pues por supuesto, en ciencias sociales en este caso, nos hermana muchísimo la metodología cualitativa. La metodología cualitativa nos lleva de ciencias sociales al mundo de los sentidos. Y acá el mundo de los sentidos es el todo, ¿sí? Para nosotros capturar. Pero ¿cómo lo vamos a capturar? Bajo un enfoque fenomenológico y empírico. Esto suena como raro, pero es una cosa supremamente importante porque en palabras cortas es cómo nosotros nos podemos aproximar, ¿sí? A cada uno de los actores de la ruta, para nosotros en la administración, grupos de interés, ¿sí? Y escuchar sus experiencias y sus lecciones aprendidas, ¿sí? Cómo capturarlas, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿sí?
buscar dentro de eso unas relaciones de tal manera que podamos articularlas y lo más importante es cuáles serían esos elementos comunes de tales vivencias. ¿Sí? ¿Cómo atrapar? ¿Cómo obtener información para construir? Y es ahí donde encontramos que esta metodología nos ayudaba muchísimo, este enfoque, para reconstruir, no construir, sino para integrar esa ruta, ¿no? No estamos hablando del gran diseño, estamos hablando de cómo lo articulamos de acuerdo a cómo se puede establecer. La otra parte que es importante es el tema de la caracterización de las experiencias, que creo que eso es importantísimo. Ya les habíamos comentado que anteriormente ya en la primera fase lo habíamos hecho. Eso nos permitió pues acudir precisamente a tres elementos importantes. A los resultados de la primera fase, que fue la caracterización. Segundo, a tener contacto con los grupos de interés. El otro, que para nosotros en investigación es supremamente importante, ¿sí? Que son la consulta de los expertos, fundamental en esto. Esto vuela uno y fue importantísimo, ¿no? Encontrar los expertos y la revisión documental que ya hemos hecho. El tema de la elaboración de herramientas o instrumentos, hicimos entrevistas estructuradas y semiestructuradas y también hacemos conversatorios y grupos focales. Esto para nosotros es supremamente importante, ¿sí? Para que circule el conocimiento y nosotros también podemos captar, aprender y fortalecer nuestros proyectos. Los proyectos son dinámicos, ¿sí? Tienen alto componente fenomenológico, ¿sí? Lo cualitativo se está constantemente retroalimentando, no estamos hablando de conocimientos cuadrados. El tema del guión de entrevistas, bueno, que aquí es muy importante, ¿sí? Las entrevistas se construyeron en dos, digamos, siguiendo dos etapas interconectadas que ya las veremos. Una es la etapa de preingreso y la otra la etapa de egreso. Siempre las tuvimos en cuenta. Y finalmente, digamos que el análisis tiende a ser un poco la respuesta del enfoque, ¿sí? Lo importante es que siempre estamos capturando y analizando las unidades de significado, las categorías, etcétera, pero lo más importante es cómo nosotros, a través del tiempo y del lugar, empezamos a reconstruir eso que está en el imaginario. ¿Sí? En el imaginario, todos nos imaginamos la ruta, cómo las, ¿sí?, llevamos a la acción, ¿sí?, de acuerdo a la experticia. Entonces se tienen dos posibilidades. La posibilidad más grande es poder escuchar, y la segunda, empezar a hacer conexiones de acuerdo con las lecciones aprendidas. Ese tema que nos lleva al enfoque fenomenológico empírico nos permite capturar las lecciones aprendidas, que es supremamente importante para todos y para todas en el mundo de la fenomenología. Muchas gracias. Acá está la ruta, ¿sí? Es el resultado, ¿sí?, de esa segunda fase, donde realmente nosotros hablamos de la promover la inclusión de los jóvenes, ya estamos claros, estamos hablando de los adolescentes, vinculados y egresados al SRPA. Ya entraré entonces a hablar de cada uno de esos procesos. Sí, señor. Acá está un pedacito, ¿sí?, que es la primera etapa, ¿sí? Esa primera etapa que la denominamos etapa de preegreso, ¿cierto? Lo que hicimos fue aquí, doctora, articular, ¿sí?, varios conceptos y elementos que hablaban de que existía un preegreso, ¿sí? Lo que hicimos fue articular toda la concepción de preegreso, ¿sí? Entonces allí, pues una cosa lo más importante es que es allí donde, lastimosamente, el joven está privado, la joven está privada de libertad, ¿sí?, y entra a lo que se denomina un CAE, ¿sí? Allí ya empieza a estar vinculado al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ¿sí? En ese momento ya. Y desde ese momento viene esa estrategia pedagógica que es supremamente importante, ¿no? Por un lado, el tema de la estrategia pedagógica y por el otro lado, pues obviamente todo el tema de la vida, ¿sí? Una lleva a la otra. Bien, el objetivo, pues ahí está, potencializar habilidades mediante cursos de capacitación, expertise pedagógico. Y por acá hay otro elemento importante. Para nosotros los administradores es supremamente importante hablar de alianzas, ¿sí? El capital relacional, el capital, ¿sí? Eso es tan importante porque ustedes se nutren de esas alianzas, ¿sí?, que son quienes van a acompañar todo el proceso, son como los contratistas, gente que realmente está allí, porque el ICF, sí, y él lidera, ¿sí?, tiene la capacidad de contratar a todas estas personas, a todas estas entidades que las van a acompañar. Esto es importante. Y por supuesto, hay algo importante allí,
que es el goce y el ejercicio de los derechos de los jóvenes en salud, educación y deporte asociados a la proyección integral. Todo esto va con un principio de autonomía, si uno lee la norma, todo el tiempo habla de autonomía, pedagogía y restitución. ¿Sí? Bien, esto está acompañado de 3 fases: vinculación de la RCPA, la 2 adaptación y la 3 desarrollo de habilidades y Voy a conexión volver un laboral. momento al anterior para que vean todo el proceso. Ahí está. Dos grandes etapas, estamos en la primera, ¿no? Sí, señor. Gracias. Entonces ahora sí, volvamos. Vamos entonces a entrar a la primera, ¿sí? Entonces, en la primera, vamos a la primera fase, que es acogida o vinculación del sistema. Bueno, creo que ahí hay cosas interesantes, que es el ingreso del adolescente, incluye la familia, ¿cierto? Las acciones, los obstáculos y los retos. Pero yo diría, en síntesis, que lo más importante en ese momento es el principio de confianza, ¿sí? ¿Cómo realmente, ¿sí?, empezar a confiar desde la desconfianza? ¿Sí? Los jóvenes no están solos. Los jóvenes deben asistir con la familia o con los referentes efectivos en la red vehicular apoyo, pero tienen que estar ahí, ¿sí? Las acciones deben generar confianza. Claro, las garantías de derechos, las reglas de identificación del talento es supremamente importante, pero si no hay confianza, ¿cómo yo voy a identificar talentos? Entonces, esos son los obstáculos. Y por el otro lado, la afectación psicosocial de esos jóvenes. Sí, parecería que fueran a entrar acá a la universidad y listo. No, es que la cuestión es muy difícil, ¿sí? Vienen ya prevenidos, vienen ya afectados, ¿sí? ¿Cómo realmente llevar esto al reto, ¿no? Ese fortalecimiento de la adherencia del joven al programa y sobre todo, pues acá yo creo que es un poco más escolástico, las actividades, pero lo más importante es que sean pertinentes para los jóvenes. Nosotros que tenemos estudiantes de 16 años aquí en clases, ¿cierto? Nos damos cuenta que es todo un desafío hacer que los estudiantes vean que eso es pertinente. Y eso que han elegido la carrera. Imagínense estos muchachos. Imagínense estos muchachos. Hacerles pertinente algo. Y ellos están privados de la libertad y están así. Entonces es todo un desafío. Y por supuesto la vinculación de la familia que tiene que estar ahí, porque la familia es la que, pues obviamente, tiene que ayudar al proceso de restitución. Bien. En la fase 2, creo que ya viene el otro proceso, ¿no? Si nos hemos acercado, eso aquí parece como si fuera, ¿sí?, una cuestión muy contada, pero ya después de todo ese esfuerzo es acercarse a cada uno de estas personas y poder caracterizarlas, ¿no? Y conocer cuál es su talento. Nosotros en la administración llamamos eso talento. En recursos humanos es talento. ¿Cuál es su talento? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son sus expectativas? Encontrar esos medios para que podamos dialogar. Esto es un punto supremamente importante, ¿sí? Las acciones, pues obviamente hay que generar espacios reflexivos para que permitan el clima de confianza que las personas entren en contacto, tanto la familia como los jóvenes. Y hablaba la doctora que acá hay un elemento importante, que es margen, ¿sí?, que es el tema de la sexualidad, ¿no? Que se empiezan a generar temas de sexualidad, ¿cierto? La atención psicosocial, es que son muchas cosas que están afectando allí, ¿sí? Y sobre todo, habilidades para resignificar, o sea, cómo yo me restituyo, cómo yo resignifico la vida, ¿no? A mí pues me queda un poco como, pero si estuviera aquí un psicólogo me diría así, ¿sí? Pero nosotros lo que hacemos es desde el término laboral encontrar realmente cómo la gente le da el significado al trabajo. Lo hemos trabajado anteriormente con prostitución, lo hemos trabajado anteriormente con mujeres víctimas de violencia, lo hemos trabajado también con personas que están dedicadas precisamente al tema de la recolección de las basuras. Entonces digamos que es todo un desafío, ¿no? Cómo resignificar historias, ¿sí?, y darle sentido a la vida en un proyecto. Bueno, en la fase 3 digamos que se lleva un impulso en los procesos de acompañamiento y formación. Acá es el punto, ¿no? Es el punto, pero bastante sensible, y es cuando nosotros pensamos en cómo realmente articular al joven al mundo laboral, ¿sí? ¿Cómo se articulan, no? ¿Cómo se establecen esos lazos con otras entidades para que se puedan conectar? Es aquí donde empezamos a encontrar a veces fragmentación, ¿sí? Porque esto lo encuentra uno, pero realmente cuando uno habla con los actores, ¿sí?, no se encuentra esa relación tan clara y generalmente podemos estar prometiendo algo y luego no cumpliendo, ¿sí? Y al joven se le está diciendo que tiene que principio de restitución, las cosas.
Ahora, los obstáculos, yo diría que aquí lo importante de resaltar, ¿no?, son los procesos de formación que se adapten a las características de esos jóvenes. Definitivamente, hay un plan pedagógico gigantesco, ¿no? En eso, no recuerdo un maestro italiano de hace 100 años que trabajó con jóvenes, ¿sí? Precisamente los italianos, con Montessori, que ustedes conocen que Montessori trabajó con niñas que tenían problemas mentales y prácticamente nos enseñó pedagogía. No me acuerdo el nombre, pero también hay un pedagogo que trabajó con jóvenes que tenían problemas de delincuencia. Y también hay pedagogías para eso. Ahora bien, ¿sí? Lo importante acá es poder cerrar esas brechas laborales, ¿cierto?, en un proceso de formación incluyente. Eso es lo más importante, ¿sí? ¿Cómo darle sentido a lo que se dice? Digamos que eso es un punto bastante importante, ¿no? Porque digamos que esa adaptación, esa pertinencia, ¿no?, ese sentido que da la gente a su proyecto de vida, ¿no? Un poco como, ¿sí?, como diríamos nosotros, quererse a sí mismo, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Y eso pues es fácil para nosotros, pero para un niño hay que saberlo hacer. Muchas gracias. Y acá pues entonces está la segunda etapa. Esta segunda etapa, que es la de egreso, ¿sí?, pues obviamente inicia, bueno, hasta acá yo hago un pare, ¿no? Todo este tiempito que nosotros hemos estado hablando está en el sistema de responsabilidad penal. Tranquila, está en el sistema de responsabilidad penal. Todo muy bien, ellos están todavía, digamos, bajo el amparo de la ley. Pero ¿qué pasa cuando los jóvenes ya cumplen la pena, ¿cierto? Y ya les dicen hasta luego, muy buenas, ¿sí? Es ahí donde empieza el tema. Hay una cosa que hay que recordar y que es reiterativo con el sistema, ¿sí? Y es que los jóvenes, pues obviamente de acuerdo, ¿cierto?, a la sanción, tienen un tiempo. ¿Se imaginan? ¿Cómo asegurar que durante el tiempo que ellos van a estar, que sea largo, corto, mediano pedazo, podamos cumplir con todo esto? Y decirles, sí, ya sales y tienes que, ¿sí? Es todo un desafío, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces acá esto inicia cuando se cambia, ya digamos entramos a la etapa de egreso, y por supuesto acá viene un acompañamiento supremamente importante, que es el tema ya de restitución. Nosotros trabajamos 4 fases: la salida del RPA, precontratación, la contratación y las 6 que es después de la contratación. Veamos rápidamente cada una de ellas. En el primero, pues obviamente la búsqueda de oportunidades laborales, ¿sí?, con el acompañamiento del ICBF. Hay entidades, ¿sí?, aquí no hemos puesto los grupos de interés, pero obviamente están los grupos de interés, tanto a nivel público. El SENA tiene un trabajo muy importante, la Fundación Corona también ha trabajado con los empresarios, precisamente ¿para qué? Para que pues realmente, ¿sí?, empiece a dinamizarse ese proceso. Digamos que acá aquí empezamos con el sentido más empresarial, y es cómo formar para que los estudiantes, en ese caso, quienes han estado a nosotros, como dentro del sistema de SLPA, puedan actuar dentro del proceso de empleabilidad, dentro de un sistema de empleabilidad. Entonces van todos los elementos que están relacionados con las entrevistas, cómo se presentan a una entrevista. A veces no tienen ni el dinero, que darles el dinero. Ni la pinta. Ni la pinta. Nosotros tuvimos unos procesos muy bonitos, ¿no, Jairo? Acá nosotros tuvimos también niñas que se dedicaban a la prostitución, ¿sí? Y tuvimos, eso es una imagen, ¿no? Y cómo nosotros, a través de, digamos, una interdisciplinaridad bien bonita, con negocios internacionales, ¿sí?, la persona que se encarga de todo el tema de glamour y presentación de unas clases excepcionales, ¿sí? Entonces, cosas como esas, tan sencillas, ¿cierto?, que en un momento determinado marca la diferencia, son las que realmente vienen acá, ¿sí? Preparación para entrevistas, los programas de capacitación, cómo le diligencio, cómo realmente me presento y que adquiero seguridad en mí mismo para estar allí. Entonces digamos que acá los jóvenes tienen una desconfianza grande, dicen a mí no me van a aceptar, ¿sí? Y los empresarios, era lo que comentaba aquí la doctora, que básicamente piensan, ¿no? Nosotros los administradores pensamos en riesgo, ¿sí? El riesgo. Entonces, ¿cómo es el riesgo? Pero nosotros lo podemos a veces dentro del económico, ¿sí? Porque así pensamos, ¿sí? Yo tengo el dinero, ¿qué riesgo yo hay? Y entre las, digamos que entre los grupos focales decían, ¿no? Es que eso es capital, eso hay que cuidarlo, ¿no? Eso es capital, eso es una inversión, yo tengo que mirar cómo, ¿sí?
Entonces ahí viene un poco el tema de los negocios inclusivos y valor compartido, que no vamos a entrar, pero sí tiene que haber una relación gana-gana, ¿sí? Obviamente está la política pública, nosotros lo llamamos dentro de las políticas que facilitan, las llamamos soft policies, ¿sí? que permiten que precisamente el empresario reciba a cambio una deducción, digamos, fiscal, ¿cierto? Tributaria, que si nosotros lo vemos es justa. ¿Por qué? Porque él está realizando esa plata. Entonces, tiene cómo se compensa, ahora sí. Entonces, ahí sí hay responsabilidad social, perdón, pero discúlpenme, porque no puede estar haciendo una cosa sin no mirar acá, ¿sí? Entonces, todo tiene una relación gana-gana, ese tema de compensación, soft policies. Bien, entonces acá empieza esto, la capacidad, hemos encontrado, y digamos que lo importante es que acá, ¿sí? Yo pongo que esto es algo que para nosotros es fundamental, ¿sí? No caer en temas de compasión, ni de caridad. Eso no dura nada, y menos en una empresa, ¿sí? Entonces, acá, lo importante es que quienes están en esa etapa de pregreso conozcan realmente cuáles son las necesidades empresariales y realmente cuáles son los campos que se pueden distribuir. Nosotros tuvimos una charla, digamos, en la parte del evento internacional bastante interesante, ¿no? ¿Para qué se forma? Si son niñas, si son niños, ¿cuál es el sentido? ¿Qué es lo que necesita la empresa? ¿Sí? Para tener esos impactos. Y vincular a los jóvenes a esos programas. En la quinta, que es la contratación, pues lo importante, pues es importante, es fundamental, ¿no? ¿Cómo se va? Aquí lo importante para centrar, ¿sí? Son dos cosas. En la contratación es qué tan preparados estamos los empresarios para recibir a estos jóvenes, ¿sí? En temas de inclusión. Por el otro lado, ¿sí? Es el tema de cómo en los procesos de selección no existe estigmatización, que ese es el otro, digamos, la otra sombra que tenemos todos, y cómo las empresas, que ya lo han hecho algunas, ¿sí? Tienen unos procesos de sensibilización del personal para la jornada de inducción. Acá hay una cosa que es importante y que hemos encontrado. El tema de responsabilidad social, cuando miramos las empresas que supuestamente las están recibiendo, no lo reportan. No reportan estas prácticas, no las reportan. Entonces, habría que ver qué temas de inclusión, en temas de los ODS se están trabajando ahí. Pero son cosas que encontramos, ¿no? Entonces, digamos que allí yo diría que, con lo que yo acabo de comentar, ¿cierto? Articulo todo lo que dice allí. Finalmente, después de la contratación, el éxito es que los trabajadores, que los muchachos sigan allí y se mantengan, ¿cierto? Ese es el éxito, ¿sí? Siempre, en cualquier tipo de negocio que se haga, lo importante es que si la empresa ha invertido para tenerlo allí, y el muchacho, la muchacha que está allí, tiene esa concepción, se sostiene, ¿sí? Pero para eso hay que garantizar. Entonces, hay otro acompañamiento grande, psicosocial, ¿sí? Y obviamente el tema de formación. En estos procesos es muy importante que haya las prácticas. En el anterior me comí algo importante que son las prácticas. Las pasantías ayudan con el SENA para que haya ese encuentro, ¿no? Que sea garantizado y que por uno y otro, digamos, los dos lados se empiecen a hacer. Acá, lo importante es que se asegure que los jóvenes tengan esa oportunidad de tener esa proyección, ¿sí? Con un buen salario y un buen cargo. La verdad es que los cargos dan pesar, son los cargos más básicos que uno puede encontrar. Y se imaginarán si no ganaba la práctica facilito. Tampoco los van a recibir con mucho dinero, pero hay cosas que motivan a las personas, que son los intangibles, ¿sí? Entonces digamos que ahí hay un trabajo bien interesante, ¿no? Para eso. Entonces, digamos, los retos para la inestabilidad en los cargos se presentan: baja remuneración, dificultad para que las personas se adapten, y los retos pues van más hacia las acciones para acceder a nuevas oportunidades laborales y los procesos de acceso laboral. Con esto, digamos, ya terminamos esta, y digamos que una de las cosas que encontramos dentro de las conclusiones, la primera es que si bien se han desarrollado estrategias de empleabilidad, de capacitación laboral, ¿sí? En la actualidad no se cuenta con lineamientos específicos para los operadores en materia de vinculación laboral. Otro tema de conclusión es que se pueden identificar unos momentos claves dentro del proceso, ¿sí? En materia de formación y capacitación laboral, pero que no se evidencia. Ay, perdón. Tranquila. Que no evidencia una ruta clara, sistematizada, que oriente a los CAE
al igual que las empresas socialmente responsables en apoyar. Es decir, hay que hacer esto, ¿sí? No se puede. En las narrativas encontramos que se evidencia múltiples barreras para acceder al trabajo, ¿sí? Hay una carencia de una línea de trabajo con el sector empresarial para ampliar el espectro de posibilidades laborales, que ya lo comenté. O sea, aquí hay un trabajo bien interesante para sociólogos, antropólogos, abogados, ¿cierto? Bien, el otro tema es que las experiencias identificadas hacen evidente la existencia de un rezago en la formación para el desarrollo de habilidades socioemocionales de básicas y laborales. Con eso digo basta. Y bueno, digamos que hoy tenemos una cantidad de conclusiones porque son las preocupaciones nuestras, ¿cierto? Ahora, pues acá es que son todas las entidades, pero acá el ICBF es importante, ¿no? Que en compañía, obviamente, de todos estos actores empiecen a generar unas políticas o darle vida mediante la política pública a acciones o actividades que permitan que esto sea atractivo, ¿sí? Para quienes participan en él. Si no, no tiene sentido. Y finalmente las entidades del Estado vinculadas al SRPA, es importante que, y esto es fundamental, que realicen un seguimiento pormenorizado, ¿sí? Lo que no se evidencia en los impactos es difícil de gestionar, ¿sí? Necesitamos datos. Los datos no están actualizados, generalmente llegan atrasaditos. Entonces, para la toma de decisiones es muy difícil, sobre todo cuando hay recursos de por medio, ¿sí? Pero digamos que es un afán nuestro dentro de lo que es el tema de la política pública. La gestión, obviamente, el tema de los datos para nosotros es fundamental. Bien, yo diría que con esto les agradecemos. Ya la doctora María va a pasar rapidito, si es tan amable. Estarían todos los anexos. Estos anexos son todos los, digamos, las tablas que nosotros elaboramos de cada una de ellas. Solamente tomamos algunos aspectos que consideramos que era importante. Y simplemente para decir, esto es algo que la doctora Ana María nos hace reflexionar, donde dice: los jóvenes del NSPA, en palabras de ellos, somos seres humanos conscientes de haberle fallado a la sociedad. Reconocemos que nuestra conducta ha afectado a muchos y por esa razón queremos avanzar hacia un nuevo escenario, donde tengamos un proyecto de vida y podamos contribuir para tener un mejor país. Somos jóvenes llenos de sueños y proyectos, con energía y actitud para transformar realidades. Esto es de Reconciliación Colombia. Muchas gracias. Bueno, como hemos visto en la exposición de la doctora Ana María y del doctor Luis Fernando, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es un agente fundamental dentro de estos procesos. Entonces, a continuación vamos a escuchar a la doctora Jenny Lorena Martínez, como había dicho, de la Subdirección de Responsabilidad Penal para Adolescentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No sé, doctora, si usted se quiere referir a las preguntas orientadoras o no sé si nos quiera dar más bien un contexto general de lo que ha escuchado. Ok, de lo que ha escuchado y cuáles son sus impresiones, que es lo que nos ocupa el día de hoy, que es hacer la presentación de la ruta y que ustedes nos puedan decir cuál es su aplicabilidad, qué sentido encuentran en ella, qué mejoramientos deberían hacerse, que es en términos generales uno de los objetivos fundamentales de nuestro proyecto en este año. Entonces le doy la palabra, doctora, muchísimas gracias. Vamos a levantar de este escenario. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos y todas. Jenny Lorena Martínez Cáceres, trabajadora social, especialista en educación y orientación familiar. Hago parte de la Subdirección de Responsabilidad Penal para Adolescentes. El día de hoy, pues infortunadamente la subdirectora tenía planeado venir, pero se presentó una situación en la regional y debió pues viajar. Sin embargo, pues no queremos pasar este espacio, primero que todo agradecerle a la Universidad Santo Tomás, a la docente Ana María y a los demás docentes, a las directivas, pues realmente por este trabajo tan importante. Estas sinergias, estas articulaciones desde el ámbito académico son fundamentales en la transformación social. Pues básicamente lo que tiene el ICBF para indicarles es que nosotros desde la Subdirección de Responsabilidad Penal para Adolescentes pues trabajamos principalmente pues bajo todos los parámetros enfocados en la Ley 1098 del 2006 y todas sus modificaciones. Queremos tener presente que tanto el proceso judicial
como el proceso de atención de cada uno de nuestros adolescentes y jóvenes tiene que ir de la mano y con unas particularidades. Nosotros no podemos medir a los adolescentes y jóvenes bajo un mismo esquema porque cada uno tiene unas características especiales y particulares de acuerdo a su contexto social, de acuerdo a su curso de vida, de acuerdo a su condición socioeconómica, de acuerdo al lugar de donde provienen. Es por ello que nosotros hacemos presencia en las 33 regionales a nivel nacional, donde tenemos unos operadores pedagógicos que realizan esa atención individual a cada uno de los adolescentes y jóvenes. Básicamente funcionamos de acuerdo a nuestro manual operativo, manual de atención, en donde están dadas las medidas de acuerdo a estas modalidades están dadas de acuerdo a medidas y sanciones. La permanencia en estos centros de atención especializada, pues básicamente de acuerdo a ese dictamen del orden judicial. Entonces, realmente esta investigación es supremamente valiosa, como lo dicen ustedes, pues hay que aunar muchos esfuerzos todavía, precisamente para articular una ruta de empleabilidad, porque nosotros tenemos unas fases de atención, ¿sí? Tenemos una fase de acogida, de permanencia, de proyección de inclusión social, que nuestros operadores pedagógicos y desde la Subdirección de Responsabilidad Penal, las regionales y centros zonales, realizan las debidas atenciones en ese proceso de acompañamiento para el proceso individual, valga la redundancia, de ese adolescente y joven, pero sabemos que hay muchas lecciones aprendidas y realmente falta fortalecer muchos aspectos, sobre todo esa estigmatización social. Vemos barreras de inclusión social precisamente porque en el momento de que ellos salen precisamente de cumplir una medida, una sanción, lamentablemente vemos esa estigmatización, se ven segregados, marginados, excluidos, y eso ha sido un trabajo arduo realmente, de tratar de fomentar alianzas público-privadas para la generación de nuevas oportunidades. No es fácil, pero estamos en ese proceso de alianzas, de hecho, de articulación interinstitucional con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación, con SENA, de igual forma con empresa público-privada. ¿Para qué? Precisamente porque cuando nosotros hacemos ese mapeo en territorio, identificamos que lamentablemente hay un factor alto de reincidencia precisamente por esa carencia de oportunidades, ¿sí? Entonces, la investigación que ustedes realizan es totalmente oportuna y necesaria porque tenemos desde muchas áreas y muchas entidades muchos esfuerzos, pero es importante aterrizarlo y materializarlo. Entonces, claramente vemos los intereses de los diferentes actores en aportar precisamente para que los adolescentes y jóvenes realicen actividades lejos de conductas delictivas, pero entonces nos quedamos cortos cuando vemos que lamentablemente hay un caso de reincidencia. Algo está pasando en la sociedad, en algo estamos fallando. Por eso la invitación es que cada uno, desde su quehacer, desde la academia, desde la institucionalidad, realmente aporte para eliminar esas barreras de exclusión. ¿Por qué? Porque realmente cuando ellos se enfrentan a esa realidad, a esa proyección y se le hace todo un plan de atención pedagógico específico, diferenciado, con diferentes enfoques, como el enfoque de inclusión social, el enfoque de derechos. Hay muchos enfoques que maneja el manual de atención, el lineamiento modelo de atención, pero entonces cuando llegan y se enfrentan a la realidad, es difícil. Por eso es que desde la subdirección, desde hace 2 meses, la nueva subdirectora, la doctora Magali Macías Acevedo, ella ingresó en el mes de abril, entre marzo y abril, se planteó una estrategia de inclusión social en donde estamos recorriendo los territorios a nivel nacional, estamos haciendo un mapeo y una caracterización específica de los adolescentes y jóvenes que tenemos en cada una de nuestras unidades de servicio. ¿Para qué? Para identificar qué existe en ese territorio, qué oportunidades laborales existen, y no solamente laboral, a nivel de emprendimiento, a nivel educativo, a nivel emprendimiento cultural y de participación. Para poder decir con la regional, hacemos una identificación de necesidades y decimos, listo, este es nuestro plan de trabajo, donde iniciamos unas actividades, unos objetivos, unos responsables y unas fechas a cumplir.
precisamente para materializarlo. Porque ¿qué pasa? A veces el documento, escribimos mucho, tenemos muchos referentes teóricos, técnicos, pero cuando vamos a la realidad identificamos las mismas carencias. Entonces por eso es indispensable que todos los actores, las instituciones, trabajen de manera articulada precisamente para aportarle a estos adolescentes y jóvenes, porque ¿qué pasa? La inclusión social es ese lazo que nos vincula con la vida, es ese lazo que nos vincula con el otro, con el mundo. Y si no logramos procesos reales, efectivos de inclusión social, pues lamentablemente, lo que les decía ahorita, estamos fallando. Entonces, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estamos haciendo en este momento la apuesta de esa estrategia de inclusión social que les decimos lleva 2 meses. Y aparte de ello, dentro de su plan de atención, de trabajo institucional a nivel de la subdirección, se va a hacer una reforma de los lineamientos, porque el último lineamiento tiene fecha del 2020. Entonces estamos haciendo una actualización de lo que se tiene previsto que al terminar este año por lo menos tengamos una preaprobación para que se emita documentos. ¿Por qué? Porque es indispensable actualizar, tener datos reales, efectivos, oportunos. En este momento tenemos 7.596 adolescentes y jóvenes en centros de atención especializada. Entonces, este es un llamado muy especial que hace el Instituto Colombiano de Bienestar En Familiar. diferentes medidas. Privativas. En privativas. Eso. Entonces, ese es el llamado a que sigamos trabajando. La academia es supremamente importante para que pues apoyen con este tipo de iniciativas investigativas y sobre todo sensibilizar a esos actores público-privados, porque no ha sido fácil. No hace esa estigmatización. A veces dicen los adolescentes y jóvenes, bueno, yo no sé, yo entré, logré vincularme laboralmente, pero se dieron cuenta que yo hacía parte del sistema, hasta ahí llegó mi contrato. Esta es una realidad. Entonces, como sociedad, debemos resignificar que realmente ellos, de hecho, cuando tienen una oportunidad, la aprovechan porque es la oportunidad de resarcir ese daño causado, de que lo que le hice a mi familia, lo que me hice a mí, lo que le hice a la sociedad. Entonces, ese proceso de justicia restaurativa lo pueden materializar de esa manera. Entonces, sí es importante poder realizar las diferentes acciones. Importante lo que les decía, estamos hablando con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, estamos haciendo ciertos acercamientos porque de la mano de la empleabilidad está la formación educativa y la formación para el trabajo y desarrollo humano. También estamos identificando que no todos están con una perspectiva de vincularse laboralmente en una empresa formal, sino en desarrollar proyectos productivos, en generar ese capital semilla. Entonces tampoco los podemos encasillar en que tienen que ir a trabajar, lo que decía el profe ahorita. ¿Será que están preparados para cumplir un horario? ¿Será que están preparados para cumplir unos requisitos? Porque no todos tienen las mismas habilidades. De hecho, nosotros manejamos una prueba CITE, profe. Esa prueba CITE se aplica una vez ingresan al centro de atención especializado a los 45 días. Esa prueba mide habilidades y talentos y ahí podemos identificar cómo enfocar el plan de atención individual. Entonces, hay varios insumos, hay varias apuestas, pero entonces agradecemos a la academia, a ustedes como universidad, esta investigación que realmente nos va a servir muchísimo. Y sobre todo esos escenarios de incidencia, porque nosotros participamos claramente en el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, donde hay unas mesas, hay unos subcomités en donde se expresan todas las necesidades particulares que identificamos en todos los ámbitos. Entonces, claramente esta ruta podría ser allí un escenario de darla a conocer a los diferentes actores del SNP. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Nos gustaría en este momento escuchar al auditorio. Pienso que a veces estamos un tanto alejados de estas temáticas, pero son temáticas que nos tocan, como decía
Luis Fernando en algún momento puede ser un familiar nuestro, el que tenga desafortunadamente un evento de esta naturaleza. Y desafortunadamente muchas veces los chicos, en lugar de recuperarse en estos procesos, lo que hacen es ir para atrás. Y cuando salen, pues mucho peor, porque salen estigmatizados, salen con un montón de temores y de cosas, y finalmente vincularse laboralmente, si para una persona normal es difícil, para estas personas pues es mucho más complejo. Entonces sí quiero darle la palabra a, ya nos levantaron la mano. Gracias. Y Antes Ángela Tobar. Ah, ok. ok. Bueno, me pareció muy interesante que en esta investigación haya tenido un papel importante como tal la sociedad. Igual la misma Constitución dice que los garantes de los derechos y de que se cumpla las políticas públicas no solamente es el Estado, sino también la sociedad. Entonces, el papel que juega la sociedad aquí me pareció muy interesante. Sin embargo, frente a, como tal, a la ruta, quiero hacer unas sugerencias, y es que cada ruta debe tener un doliente, ¿sí? Y unos presupuestos, porque las políticas se diseñan y pues no sé, uno tiene muchísimas expectativas, pero cuando las va a aterrizar y va a mirar con qué es que vamos a capacitar, con qué vamos a llevar eso a la práctica, pues es supremamente difícil. Y por último, yo he estado en el diseño de políticas, he trabajado con la gobernación de Cundinamarca, he trabajado con las alcaldías. Cuando nosotros hacemos rutas, porque hemos generado rutas desde el punto de vista de la prevención de delitos, bueno, entre otras, la importancia que tiene la articulación es fundamental. Pero, ¿qué pasa? Si cada uno de los actores que deben estar comprometidos no hacen la tarea, y menos si existe solo voluntariedad, no logramos nada. Entonces se necesita que haya una obligatoriedad. Entonces, al momento de generar esa norma, entonces ahora me estaba hablando acá la doctora que bien, ustedes tienen unos lineamientos, entonces se necesita conectar esos lineamientos a esto para que sea obligatorio. Entonces, si llega a una alcaldía o una gobernación que diga, ojo, ustedes por ley, ¿sí? Ustedes tienen que guiarse por esta ruta y tienen que cumplirlo, entonces dice uno, ok, sí, ya. Entonces es obligatorio. Y cuando le paso la tarea a los particulares, entonces también, como hablamos ahora, tiene que haber prerrogativas. Tengo que decirles, oiga, si usted hace esto, mire los beneficios que va a obtener. Entonces pienso que esos son mis aportes para que la ruta quede como más concreta. Gracias. No, buenísimo, súper gracias. De verdad. Te esperamos a la reunión de me gusta mucho y he trabajado con bastantes proyectos, planes de desarrollo, por ejemplo, redes integrales de seguridad y convivencia. Lo hemos desarrollado y también en territorio, y es un trabajo muy chévere. Pero lo que te digo, hemos sufrido cuando llegamos al momento del presupuesto, porque llega la intención o la obligatoriedad, porque yo le digo a una de las partes, bueno, usted tiene que hacer esto, pero al momento que la vamos a hacer, se llama al doliente, no aparece nadie, ¿sí? Claro. Y dice, no, pero no sé, no estamos dispuestos, no había quien. Eso me nos pasó en una ruta que hicimos para los casos que hay del artículo 55 del Código de Policía, que cuando una persona está en estado de exaltación, esa persona debe llamarse a la familia o llevarse a un lugar especial para que esa persona pues pueda estar tranquila, ¿sí? Pues resulta que hay personas que sufren de problemas mentales. ¿Qué se va a hacer con esa gente? Todos quedamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo recibe? ¿Lo recibe el hospital? ¿Quién lo recibe? ¿Un psiquiatra o un médico normal? Generamos unas rutas. Cuando había un señor que empezó a desvestirse en la calle, ¿quién lo recogía? No había quien, y tenía un número de teléfono que tenía que llamar a esa persona. Ese día no apareció, entonces ahí la ruta quedó incompleta. Okay. Me gustaría. Te queremos agradecer porque en términos generales ese es el sentido de esta presentación.
Primero que todo estamos, o sea, es un elemento que esperamos en algún momento se pueda implementar a partir de acercamientos que tengamos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y muy seguramente si ese acercamiento se da y ellos creen pertinente la ruta, muy posiblemente vamos a tener esos dolientes y vamos a tener seguramente un presupuesto que definido. Naturalmente que estamos apenas en la presentación de la ruta, mirar cuáles son las ventajas y las desventajas que pueda tener. Por eso de alguna manera nosotros colocábamos obstáculos y retos en el sentido de que nosotros mismos nos pensáramos en cuáles podrían ser las dificultades. Pero creo que si alguien como el instituto lo quisiera implementar, pues seguramente nos va a complementar muchísimo ese entrelace que debería haber entre un camino que se establece y naturalmente los recursos y las personas responsables o entidades responsables de esta actividad. Muchísimas gracias. No sé si haya algún otro comentario. Ok, tú por favor. Ella está primero. Ah, ella estaba primero, ok. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Natalia. ¿Y estás en especialización? La maestría, todos La maestría, pues. estudiantes de maestría. Bueno, yo quisiera hacer un aporte en el sentido de que pensé un poco, no tanto cuando salen, ¿no? Sino antes, o sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el estado de estas personas que están privadas de la libertad? ¿Cuál es su atención? Se aplican los enfoques, o sea, no sé, pensarse en una serie de justicia restaurativa, o sea, porque, o sea, no sé cómo, no conozco cómo el sistema penal está, digamos, imputando, digamos, una pena a este tipo, digamos, teniendo en cuenta un poco su mundo, ¿no? El mundo en el que viene. Entonces estaba pensando un poco en eso, porque pueden haber, claro, miles de acuerdos y que haya presupuestos y que hayan, pero tampoco creo que lo fundamental es un poco también lo previo, ¿no? Hay un problema muy grave, digamos, al interior de estos centros penitenciarios, pues por temas de confinamiento, por temas de muchos, ¿no? De salud, bueno, en fin, igual, pues es otro tema. Entonces pensaba un poco que se pudiera implementar dentro de esa ruta también algo, o sea, pensarnos o pensarse un poco ese tema. Y lo otro, ay, se me acaba de escapar otra idea que tenía. Bueno, si la recuerdo ya se la... Okay. No sé, doctora Jenny, o si alguno de los panelistas sentados quieran complementar o darle alguna explicación, porque me parece que eso que ella nos estaba diciendo tiene mucho que ver con lo que se está haciendo. Claro que sí. Bueno, los centros de atención especializada son infraestructuras con una capacidad instalada y unos cupos específicos para vincular a los adolescentes y jóvenes. Digamos que nosotros no tenemos ese inconveniente en el momento como si lo tiene el sistema de adultos de hacinamiento y demás. En eso hay un goce efectivo de derechos, precisamente porque todo este proceso está amparado bajo un proceso de restablecimiento de derechos, donde hay una autoridad administrativa que es un defensor de familia, un equipo interdisciplinario, por supuesto el juez, el fiscal y demás, ¿sí? En cuanto una vez ingresan a este centro de atención especializada, se realiza un plan de atención individual, que es un plugin, es como, ¿qué voy a trabajar con este adolescente joven? ¿Cuál sería la apuesta en este momento? Que es por eso que estamos haciendo ese mapeo territorial, es fortalecer con el operador pedagógico, es decir, con la entidad que contrata el instituto para que realice todas las actividades a nivel familiar, individual, grupal y de contexto, ¿sí? Entonces, fortalecer precisamente, llegar a mirar cuáles han sido esas falencias, esas lecciones aprendidas, precisamente para que en ese previo a tenga todos los elementos de autonomía para la toma de decisiones y muchos otros aspectos que lo dan el manual de atención, ¿sí? Entonces, te agradecemos mucho ese comentario. Precisamente es algo que tiene focalizado la subdirección y es cuál es ese trabajo que está realizando el operador, las defensorías de familia a nivel nacional y qué podemos fortalecer, qué podemos implementar como estas políticas de prevención y demás que nos aporte precisamente en estos escenarios.
Claro, discúlpame. Y ahí precisamente es donde es necesario tener en cuenta Total. el tema de los enfoques, porque yo vengo de una población vulnerable donde, Sí. digamos, nosotros en el Cabildo hemos enfrentado ese tipo de situaciones con delitos, por ejemplo, de menores de edad que han sido trasladados a cárceles de otras ciudades y después quieren socializarse y entonces hay una brecha también ahí, bueno, entra en un tema de conflicto de competencias, bueno, en fin, la jurisdicción indígena reclama su competencia, pero el operador jurídico pues nacional no lo permite, bueno, en fin. Entonces es por eso, porque claro, o sea, desde acá se puede mirar y puede quedar en el manual y puede quedar muy bien escrito, pero ya, digamos, creo que es necesario descentralizar un poco también y ir un poco más a las bases, ¿no? Porque pues es allá y bueno, obviamente no quiero decir que en la ciudad pues seguramente es también fuerte este tema, pero en los territorios además de ser fuerte es invisible. ¿Sí? Entonces, Yo tengo una pregunta. Ahí por la autonomía, digamos, del Cabildo, en el tema de responsabilidad penal, los chicos no deberían mantenerse con la comunidad. sí. El gobernador, Claro, pero entonces- el gobernador es el que toma la Sí, decisión. pero pasa una cosa, ¿no? Y es que si bien las autoridades, nuestros gobernadores, como los llamamos en el territorio, tienen la autonomía pues otorgada por la ley, pero no tienen las herramientas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de que haya ocurrido una violencia sexual, por ejemplo, ¿qué hacen con la persona? No hay donde lo tendrían que... Ahí en el Cabildo hay unas celdas que van en contra de los derechos humanos, pues porque no hay la infraestructura, no hay, o sea, para eso, ese es un tema de otra discusión que también han estado reclamando las autoridades, digamos, apuntándole un poco a los centros de armonización, porque nosotros no hablamos de castigo, ¿sí? Para nosotros es diferente, allá, digamos, si uno comete un error, pues primero va al consejo, hay temas culturales que hay que tratar ahí, porque son otras concepciones que desde afuera pues se pueden mirar desde otra óptica, ¿no? Pero dentro pues son diferentes, entonces nos quedamos cortos, ¿cierto? Sí. A veces, entonces pasa que también no, digamos, los cabildos también han perdido en cierto sentido credibilidad al interior de nuestras comunidades, entonces hay personas que prefieren acudir a la justicia ordinaria y en la justicia ordinaria reciben la discriminación por condición de indígena, entonces no tienen acceso a saber cómo va su proceso, ni siquiera saber dónde está su hijo recluso. O sea, pasan unas cosas bien complejas en ese tema de adolescentes porque eso se da mucho, por ejemplo, se van a otros lugares a trabajar como raspachines, por ejemplo, y se involucran en una situación allá, vienen al territorio, lo dejan allá en el territorio, bueno, eso es... ¿Tú qué profesión tienes? Yo soy antropóloga. Entonces vas a la reunión. Mira, ahí tienes una pregunta de investigación buenísima para un artículo. Bueno, ahí ya nos damos los datos. Fundamental. Ok. Tu nombre, por favor. Sí. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Santiago Aya y me pareció pues sí, muy interesante todo lo que se planteó durante toda la presentación. A lo largo que van presentando pues siempre me surgían como esas pequeñas dudas que van surgiendo. Digamos que de todos estos 7.500 niños que digamos que más o menos están dentro de este programa, yo sé que pues no se le va a tratar, como digo, la doctora, no se les va a tratar digamos de forma individual, general, sino más caracterizado a todos los niños, porque no sea el mismo caso del niño que haya cometido un delito, pues por ejemplo un robo, a un delito ya considerado pues un homicidio, ¿sí? Entonces obviamente se tienen que caracterizar esos casos y a la vez pues la pena no va a ser igual que esta persona a la otra persona. Entonces ahí también era otra cosa que comentaba el doctor, que era muy complicado pues que todos estos niños que entran a este curso, esta empleabilidad dentro de este sistema, es muy complicado que pues primero se mantengan por lo mismo, porque pues no todos van a tener la misma oportunidad o la misma longevidad que unos que otros. Al mismo tiempo pues va a haber una discrepancia en el sentido de que pues no van a acceder a las mismas oportunidades porque no van a estar dentro de todo el programa que se está planteando durante todo
las vías la vía completa, todas las 6 fases. No creo que muchos niños estén presentes para cumplir esas 6 fases. Al mismo tiempo, pues, esa es como un aporte más que todo, una reflexión, de que esa parte del preegreso como que sea un poco más, digamos, obviamente pues uno pues dice las cosas, pero pues obviamente no puede ser tan ágil, tanto las cosas que se presentan en el programa como las que ya son después del programa. Si después del programa el niño pues no se logró adaptar, si quiso pues trabajar pero luego se arrepintió que quería pues llevar una vida más de, ya sea pues volver a la reincidencia o pues plantear otra vez nuevamente sus estudios, cosas así, pues digamos que pues dejan como pensando, y al mismo tiempo el niño pues no va a tener como las mismas oportunidades que pues lo que le digo, pues no lo que longevidad de uno u otro. Entonces, siento que también es un obstáculo bastante grande pues a la hora de presentar estas vías, que pues obviamente es un obstáculo y un reto que se tiene que pues ir mejorando con el tiempo. Sin embargo, siento que pues no se le van a presentar las mismas oportunidades a uno que a otro. Claro. Creo que es interesante, nosotros estamos en ese sentido mirando también el emprendimiento. El emprendimiento hoy en día tiene muy buenas políticas, ¿sí? Y permite que precisamente se pueda rebasar un poco, ¿no?, todo lo que estamos hablando. Mirar a ver cuántos emprendimientos, cuál sería el interés, ¿sí? Y pues la política pública acerca del emprendimiento es bastante rica, ¿sí? Y las posibilidades de emprender pues posibilitan, digamos, cosas que son bien interesantes, ¿no? Obviamente habría que analizar, pero sí, digamos, da cabida a eso, ¿no? Una de las cosas que nos hace usted reflexionar muy bien, ¿sí?, en mirar realmente, ¿no? Y sobre todo la cantidad de variables, digamos, que pasan en el proceso de cada niño, las variables, y si no quiere seguir en la ruta de empleabilidad, si quiere irse por el emprendimiento, si no le gusta estudiar, si quiere, no sé. Entonces, muy interesante, y el tema del tiempo sí nos ha generado bastantes preguntas, porque un chico puede durar 6 meses en el sistema, y en esos 6 meses, ¿qué se puede hacer? Es una ruta planteada, pero no la va a poder completar en ese periodo de tiempo. Sí, exacto. Que los tiempos no se adaptan a todos los casos. No se pueden adaptar a todos los casos. Muy bueno. Ok. Profesora Flor, nos alegra su presencia y su pregunta o su comentario. Este espacio, porque todos estos proyectos con enfoque social son un privilegio de la academia. O sea, realmente creo que a eso venimos, más que a dictar clases y otras cosas que nos toca hacer. Pero si la academia no impacta las realidades del país, pues no estamos haciendo nada. Entonces, sí, me adhiero al comentario de nuestro estudiante, porque seguramente habrá una tipificación del delito y además una duración de acuerdo a la edad en el sistema. Entonces, ¿qué tanto podemos hacer ahí? Tengo una pregunta. Ustedes decían al final, con todo el desconocimiento, me perdonan, que la familia o el cuidador o el representante es vital que esté allí. Pero quisiera saber, porque en algún momento que yo trabajé en Secretaría de Integración Social, veamos una situación, y era el tema de que algunos niños no tienen ese apoyo de la familia, o peor aún, aprendieron a delinquir con la familia, en su entorno familiar, o más grave aún, la familia de ese joven o esa niña o ese niño es el entorno que no es seguro para él. Ejemplo que teníamos nosotros son niños con síndrome de Down, ¿cierto? A los diferentes niveles que hay, donde eran, o sea, su hogar no era un entorno seguro. Entonces, a mí me encantó la ruta. Desde administración hay un montón de cosas por hacer, por ejemplo, detectar esos puntos de control, esos puntos críticos de control, donde este niño se me puede salir de la ruta y no lo queremos, o sea, como lo que uno hace en la universidad, ¿no? Cuando un estudiante o en los colegios se me puede salir del sistema, entonces, ¿qué hago yo? Como esas alerticas. Pero sí me preocupa un poquito el tema de que sé que por toda la legislación pues tiene que estar acompañado, es decir, nosotros no podemos andar salvando el planeta tomando niños así porque sí, porque pues son niños, son menores de edad y pues hay toda una normatividad detrás, pero ¿qué pasa con esa familia? O sea, ¿se han caracterizado esas familias, o sea, esos entornos? ¿O sería objeto de otra investigación como una idea? Una buena pregunta. O por ejemplo, familias que, o
personas que se dediquen a, no sé, Terapias. puedan hacer sponsor. Sí. Es que igual como seguramente hay familias que llevaron al muchacho al delito, también hay familias que no están dentro de esa dinámica. Naturalmente que es una pregunta muy interesante que no nos la hemos hecho, pero sí consideramos que es fundamental que haya un acompañamiento y la familia sería fundamental. Pero también en alguna experiencia que tuvimos con una empresa de flores, si se acuerda Luis Fernando, en una entrevista con la gerente de talento humano, ella nos decía que uno de sus grandes fuertes era precisamente contratar este tipo de personas, que eran personas muy productivas y que ellos preveían precisamente ese acompañamiento, porque son personas que, como decía Luis Fernando, pues, su disciplina, sus capacidades, no solo en cuanto a competencias laborales, sino a sus propias competencias personales, pues tienen muchos inconvenientes, ¿vale? Los horarios, obedecer, todo ese tipo de cosas los complejiza. Sin embargo, ellos los acompañaban y ella nos contaba que los resultados eran muy buenos. En términos generales, nos hablaba de que eran personas que dentro del grupo la gente no sabía que eran del sistema, sus mismos compañeros, que no era bueno, no era una buena cosa, porque seguramente la estigmatización sería mucho peor. Pero entonces sí ve uno como esa dinámica de que el acompañamiento es fundamental. Yo creo que con la pregunta que tú nos haces, que nos dejas pensando mucho, pues seguramente si la familia no es el acompañante, posiblemente el instituto pueda en algún momento tener ese acompañamiento. No sé si tú nos puedas complementar, por favor. Para sumar un poco como al comentario, efectivamente, tanto hay perfiles de familia protectora o con factor de generatividad, hay perfiles con factor de vulnerabilidad. En nuestro sistema encontramos todo tipo de familias, ¿sí? Algunas muy comprometidas, otras que simplemente son el foco del riesgo precisamente para los adolescentes y jóvenes. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos ingresan a esa medida de restablecimiento de derechos del defensor de familia, que pasa a ser como el responsable de todas estas actuaciones administrativas. En el sistema puede haber adolescentes desde 14 años y tenemos hasta 28 años, tenemos en los centros de atención especializado, porque el hecho punible lo cometieron a los 18 años, de 14 a 18 años. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que muchos son mayores de edad, ya tienen su familia formada, ya son los principales proveedores económicos. Entonces, ahí el éxito de esos planes de atención, de ese acompañamiento, de esas políticas de prevención y demás, porque pues precisamente cuando ya salen del sistema y carecen de un representante legal, por eso es que el instituto tiene defensores de familia. Sí. Okay. Tengo una pregunta cuando hablas de las políticas de prevención. Es que, porque yo estaba pensando, por ejemplo, que la ruta debería comenzar y finalizar, o sea, la cola y la cabeza de la ruta debería ser la prevención, ¿no? Porque la idea es que el proyecto de vida no caer en esto, ¿no? Entonces, debería comenzar con prevención, o sea, hacer un mapeo de los lugares donde más la gente recae, entonces allí tengo que ir a trabajar porque algo está pasando en la familia, en la sociedad, etcétera. Y la cola es que si logré salir de la ruta, pues mi trabajo social también es ir a prevenir. Pero entonces cuando tú hablas de la prevención, es como dentro de, no es una prevención para que no suceda. Es dentro de fortalecer esos planes de atención individual, porque ya hay algo estandarizado, ya hay algo estructurado de acuerdo a cada particularidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Hemos identificado que es necesario dentro de los operadores pedagógicos fortalecer esas acciones preventivas, porque todo está dado a veces en hechos punitivos, que era lo que decíamos ahorita. No todo tiene que ser medidas privativas de la libertad, que es algo que también está trabajando la subdirección.
es sensibilizar a los jueces, a las autoridades correspondientes y decirles, no todo tiene que ser privativo de la libertad, mire lo que causa en su ciclo vital, en su personalidad, en su vida, en su estudio, a todo nivel. Es una afectación a todo nivel. Cuando hay algo que puede manejarse con una medida no privativa, una regla de conducta, un trabajo comunitario, un acompañamiento familiar. Entonces es eso, es dentro de los planes de atención individual que se tienen en cada uno de los centros de atención individual y el plan de atención institucional que se tiene en el centro, es fortalecer esas acciones preventivas, porque estamos viendo que hay ciertas falencias y estos son lecciones aprendidas. Precisamente porque si hay un buen proceso, como decía la compañera, durante ese pregreso, ya en el egreso, pues ya va a ser más fácil como esos procesos de inclusión social. Entonces va encaminado como en ese aspecto. Ok, profesora Helga, por favor. Muchas gracias. Para fortalecer transversal los componentes de prevención. Bueno, yo sí les quiero agradecer primero a la Facultad de Derecho, porque creo que este proyecto y este ejercicio que los dos profesores han liderado ha sido súper No había otra silla, no puede estar. me pusieron una talla, hasta la foto se la tomé después, ¿sí? No. Los pilos son ellos. Yo soy ingeniero, entonces me hago a un ladito. Dios mío, qué vergüenza. Los tres han logrado para los estudiantes. Normalmente nosotros trabajamos como fellows, la facultad tal, la facultad tal, la facultad tal. Y este ejercicio ha sido no solamente interfacultades, sino si se dan cuenta, ellos han incluido otras disciplinas, porque no es solamente administración y derecho, sino que otras ramas del derecho y otras áreas ahí anexas. La trabajadora social puede decir que hay algunas cositas que han incluido. Entonces, en el ejercicio investigativo, docente y de aporte a la universidad, los felicito y les agradezco porque pues el profe Luis Fernando y el profe Jairito son profesores de la maestría en administración, fuera de ser del pregrado, y ustedes saben que tener ese estilo y ese perfil de los profesores es muy importante. Eso sería lo primero. Lo segundo, felicitarlos por los estudiantes, muy pilos, muy juiciosos, muy atentos. No en todas estas actividades las personas al final como que aportan, hablan, sino que realmente se la pasan ahí, como que salen y chao. Y ha sido un auditorio súper enriquecedor para nuestro proceso. Eso son como los avisos parroquiales. Agradecerle al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Creo que esta es una puerta que se está abriendo para este proceso y van a haber muchos procesos de investigación y creo que ya podemos irnos enfocando a procesos de innovación con los profesores porque ya ellos tienen una perspectiva diferente que pueden apoyarlos, ya que estás armando las mesas o están armando las mesas, ya tienes un equipo de aliados, ya sabes que son apasionados, que son comprometidos, que tienen estudiantes que los apoyen, entonces eso robustece el ejercicio. Ya en términos de la temática, no es mi expertise, pero en alguna época trabajé todo el tema de reinserción de las autodefensas y el Banco Mundial le hizo un estudio específico a Colombia y lo que tomaron fue la teoría social del riesgo. En esa teoría social del riesgo es a mediano y largo plazo, pero lo que se trabaja es todo lo que los grupos de interés, no los involucrados, las familias y los niños que están siendo acompañados, sino todos nosotros borramos el estigma de que porque está tatuado ese es un delincuente, que porque estuvo sancionado me va a robar y no va a... Y ese es un trabajo que hay que iniciarlo ya, porque es un trabajo cultural y es de transformación, pero tiene que ver con psiquiatría, con psicología, con muchas, comunicación social, son muchas áreas, pero ya hay diseños que están adaptados para algunas condiciones colombianas que les puede servir. Buenísimo, muchas gracias. El otro, en el tema de prevención, hablando de los tiempos, que unos en 6 meses, otros en 1 año, la sugerencia ya va más hacia administración, que es nuestra área. Sería hacer como un acompañamiento no de formación para el trabajo, sino esa especie de hackatones, de retos de innovación, de design thinking, que los profes lo manejan súper bien, tienen una alianza también en Argentina, que son muy cortos, que pueden ser 6 meses, y uno sale con su proyecto. Entonces, ahí ustedes podrían, mejor dicho, el ICBF podría trabajar articulado con los profes que ya tienen ese manejo y pueden hacer un piloto, a ver si funciona. Y si funciona, ahí viene la otra sugerencia.
hay que fortalecer las alianzas estratégicas, porque lo que decían por acá, todo en la vida es plata. Entonces, si nosotros sensibilizamos, si tenemos un plan rápido para que ese niño que se va a convertir en padre de familia y va a liderar, tenga cómo sobrevivir, pero además tengamos cómo apalancarlo, porque el Estado no va a resistir. Entonces, esa sería como la sugerencia. A nosotros nos ha funcionado viendo las alianzas estratégicas, no pidiendo dinero, sino, no me acuerdo la palabra que ustedes decían, que era el gana-gana, la cooperación. El profe decía el término específico, pero es eso. Entonces sería fortalecer esas alianzas estratégicas. Como tendrías un actor que es la universidad, y no pues cualquier universidad, sino una universidad que tiene un instituto de la paz, que tiene, aquí hay un instituto, Derecho tiene un instituto de investigaciones, están clasificados, realizados, el Derecho está en la universidad, es el top. Entonces creo que si hacemos esa alianza estratégica, pues con Derecho, serían ustedes y Derecho y nuestros profes podrían tener un buen beneficio para iniciar. Y no de horas de investigación. No solamente a nivel interno, sino internacional. Recuerden que Noruega, Suiza, Noruega que la tenemos acá, ellos subsidian ese tipo de proyectos y hay convocatorias anuales. Y podríamos generar un estímulo adicional también para los docentes, porque eso nos ayuda en capacitación y todo. Entonces eso sería, nosotros como universidad e investigadores podemos hacer el puente, pero nos necesitamos el ICBF porque ustedes asumirían la mayor parte, o sea, todo lo que sea planeación y el apoyo lo tienes. Eso sería como los aportes humildemente que les puedo hacer. Muchas gracias. Gracias. Dice la doctora Helga, y es en relación, discúlpame, es en relación a que nosotros cuando pasamos proyectos que va a contar la universidad, necesitamos un aval. Necesitaríamos, si queremos seguir con el proyecto, el aval, el acompañamiento, ¿sí? Del Instituto de Bienestar Familiar para que lo aprueben, porque cada vez más pues, nos quedamos, o sea, nos piden, obviamente, dados los recursos que a veces en Colombia no están tan bollantes, requieren obviamente que el impacto, lo que usted nos está comentando en este momento, ¿sí? Quede reflejado precisamente en los proyectos que nosotros pasamos. Eso era aprovechando. Una última cosa. En este proyecto es importante que esté el SENA. ¿Sí? O sea, un proyecto donde esté la cooperación en parte del SENA en la capacitación y en proyectos de emprendimiento, que ellos dan apoyo a proyectos de emprendimiento. Era eso. Gracias. Bueno, yo no sé si quieran hacer algún comentario de cierre o cerramos. Ya cerremos. Quieren irse. Entonces, pues doctora Jenny, muchísimas gracias. Ha sido muy amable, muy ilustrativa todas sus explicaciones. Espero que usted lleve un mensaje nuestro en el que nos gustaría trabajar con el instituto, que como dice Luis Fernando, en algún momento nos apoyaran para que la universidad también vea la incidencia del proyecto. Doctora Sandra, muchísimas gracias por ayudarnos en este espacio, muy amables. Las profesoras que están acá de nuestra facultad, muchísimas gracias. Es un honor tenerlas acá. Ustedes estudiantes nos enorgullecen, nos sentimos de verdad muy complacidos de sus comentarios, de sus preguntas y como dijo la profesora Helga, verlos interesados porque pues en últimas es un tema que en algún momento ustedes pueden llegar a tocar en su vida profesional. Les agradecemos de verdad y esperamos encontrarlos en otro escenario. Muchas gracias. Además que esto muestra el perfil del estudiante de la maestría de Derechos Humanos, o sea, esto es claro del perfil del estudiante. Nuestro perfil de estudiante no se queda callado, siempre va a aportar desde todos sus conocimientos posibles y eso pues a mí también como directora de programa me enorgullece. Entonces los sigo invitando a todos los eventos y pues nada, el día de hoy bienvenidos a iniciar un nuevo semestre. Que tengan una buena noche. Muchas gracias, muy amables. Yo tengo muchas cositas que